¿Cómo les va? Era enero en Tucumán, con 35 grados a la sombra, y había gente que trabajaba, porque especialmente en materia de derecho, la República estaba siendo muy vulnerada. Y Trabajo Global seguía en el aire. Invitaba, como siempre, al doctor Morales para hablar de qué pasaba. ¿Se le puede rebajar los sueldos a la gente como si nada? ¿Se le puede quitar los remedios? Y la justicia de Tucumán. Bueno, era enero en Tucumán y seguíamos trabajando para que usted se informe, para que usted no vuelva a cometer ese tremendo error que cometió, y a ver si en octubre de este año comienza desde ya a pensar que en esa fecha puede revertir todo, o por lo menos la mayor parte de las cosas que este gobierno no tiene que hacer. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Gracias. En feria, pero entrando y saliendo del tribunal, como siempre. Sí, sobre todo cuando se miente, porque aprovecho nuevamente este programa para contestarle a las autoridades políticas, recordando a una frase del escritor español Benito Pérez Galdós, quien enseña que la moral política es como una capa con remiendos. No se puede saber cuál es el paño primitivo, porque de manera grosera se mintió a la sociedad tucumana que la cárcel de Benjamín Paz tiene todas las comodidades para albergar una vasta población de presos. Vulgar patraña, porque voy a dar un par de ejemplos. En una celda que solo puede contener a 4 internos, hay 6. O sea, comienza una sobrepoblación carcelaria. Y eso es el comienzo, porque hace cuánto que la... Flamante papelón de las autoridades políticas y judiciales. Además, violaciones sistemáticas a los derechos de los reclusos, porque no se les provee asistencia médica oportuna e integral, tampoco alimentación. Es un verdadero campo de concentración. Repito, es un verdadero campo de concentración y una infamia a la civilización, sobre todo en estos tiempos, porque además de esa arquitectura nazi, repito, esa arquitectura nazi del complejo penitenciario de Benjamín Paz, los familiares de los presos deben recorrer 1 hora o un poco más para una visita de solo 10 minutos, reja mediante. Y eso que recién empieza. Hay numerosos habeas corpus que se han interpuesto. En algunos casos incluso se ha acreditado la golpiza de los agentes penitenciarios a los internos, de modo tal que la realidad desmiente rápidamente la liviandad con la que estos políticos malos, repito, hacen lo que se denomina demagogia punitivista. Pero en este caso Tucumán también entra a militar en ese sector que lesiona gravemente uno de los hechos en que la República Argentina tiene un nombre internacionalmente, un muy buen nombre internacionalmente, que son los derechos humanos. Sí, y ya lo dijimos en este programa, esta provincia, desde el advenimiento
de un nuevo mandatario no es peronista, es liberticida, absolutamente mileísta. Y eso significa ni más ni menos que un retroceso hasta la abolición de derechos humanos fundamentales. Sí. Porque hay que prestar atención a lo que está haciendo a nivel nacional Milei en cuanto a la militarización de la sociedad y a una detracción en materia de política, de memoria, verdad y justicia. Sí, se lesiona el prestigio de la República Argentina, que bueno, fue uno de los primeros que llevó juntas a juzgarlas como las juzgó, a penalizarlas como las penalizó. Y bueno, todo eso está en contra ahora con ese discurso negacionista, ¿no? En noviembre del año pasado sacaron de la Corte de la Nación, por eso le pidieron explicaciones al presidente, a Horacio Rosati, del salón donde se juzgaron a las juntas militares y que... Hay una placa ahí. Eso, la sacaron, a las dos placas, la sacaron. Y eso forma parte de esta política negacionista de derechos humanos. Claro, esa no es la forma de equilibrar, ¿no? No, y el desmantelamiento, por ejemplo, del Centro Cultural Arondo Conti, de la ESMA, Escuela Mecánica de la Armada, un centro, no era clandestino, estaba a la vista de todo el mundo, ¿sí? De secuestro, tortura y desaparición, donde pretenden ahora instalar el Ministerio de Justicia, que está a cargo de Mariano Junio Libarona, y el secretario también muy cuestionado es Alberto Baños. Entonces, cuidado con las miradas rápidas, y hay que prestar mucha atención a los movimientos de desmantelamiento de estos, la escuelita de Famayá también, para mencionar otro ejemplo, de todos estos centros que significan la recuperación de la memoria por los deleznables hechos acaecidos fundamentalmente en los años 70 en nuestro país, por haber asolado la dictadura cívico-militar eclesial toda la región. Doctor, lo que decía al comienzo, ¿se puede juzgar así de esa manera? Yo soy un funcionario, hoy gano 1000, viene el gobierno y me dice, no, usted gana mucho, va a ganar 200 a partir de ahora. ¿Se puede jugar así? ¿Entra allí a gravitar la figura de los derechos adquiridos o no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque este tipo se agarra con todo el mundo, pone leyes, saca decretos, hace cualquier cosa y... Bandos militares más que decretos, ¿sí? Ya lo analizamos también en este programa. Sí, la sociedad no reacciona, ¿no? Claro, está sorprendida todavía. Enseña William Shakespeare que no hay mayor oscuridad que la ignorancia. Desde el punto de vista intelectual, Milei es un ignorante. Total. Pero además de esa ignorancia, hay un profundo espíritu autoritario, ¿sí? Que lo aprendió muy bien de la escuela austríaca. Los maestros de Milei, a viva voz, enseñaban que no le importaba si el gobierno era democrático o autocrático, civil o militar, siempre y cuando impongan el capitalismo, o sea, a sangre y fuego, porque no hay otra forma de instalar el capitalismo. Por eso se da de bruces con la democracia, que necesariamente tiene contenido social. Ahora, esto significa otra
básica violación a la Constitución Nacional. Es más, escuché hace un par de días al presidente con total liviandad arguir que antes de terminar su mandato va a dolarizar la economía, cuando está fundamentalmente la Constitución Nacional como un ineludible valladar para ello. Y lo que acaba de preguntar justamente es otra elemental transgresión a la Constitución Nacional. Claro, esta democracia que estamos viviendo, imperfecta, que tenemos que terminar de construir, aunque creo que no se termina nunca, siempre hay un derecho para establecer, nació con un partido que ganó las elecciones, su candidato recitando el preámbulo, y allí se aferró la sociedad argentina con uñas y dientes como el último recurso que veía que tenía, porque ¿cómo van a entrar a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, cualquier hora? Winston Churchill decía, democracia es un gobierno donde el que te golpea las puertas a las 5 de la mañana es el lechero, no es las fuerzas del orden. Y entonces la Constitución, claro, ahí encontraban, o creía que podían encontrar el refugio a tanta maldad, a tanto autoritarismo, a tanto abuso. Y fuimos, pero ahora parece que nos estamos olvidando de todo eso, pues dicen que cada 10 años las sociedades volvieran, y cada 15 se olvidan mucho más, y 20, pues, será, no sé. Pero recordemos que cuando nació, la sociedad se aferró a los principios constitucionales porque quería sacarse de encima esa dictadura genocida que había metido de luto al país. Por eso quienes tienen mi edad, que venimos a reemplazar a prácticamente 2 generaciones masacradas, tenemos la responsabilidad moral de luchar para que esa memoria no sea tergiversada y mucho menos pisoteada. Ni vaciada, ¿no? Por eso también lo analizamos en otro programa. Esa responsabilidad nos lleva a una lucha cotidiana por el respeto irrestricto a los derechos humanos fundamentales, empezando por la libertad de expresión, de pensamiento y de opinión, aunque ellos muchas veces nos cueste la censura e incluso la libertad. En Canadá. Sí. Entonces, doctor, yo sé que no me gusta hablar de lo suyo, no me gusta hablar de eso, pero uno averigua, uno pregunta, uno escucha. Esa noche que a usted lo meten preso, parecía que había gente con intenciones un poco más fuertes, para decirlo de alguna manera. Parece que querían algo más que ¿no? Porque, bueno, claro, las verdades molestan. No se animaron porque no tienen agallas. Sobraban las intenciones. Ganas no le faltaban. Pero ¿quién asume esa responsabilidad? Claro. Y no se puede esperar menos de gobernantes inmorales. Y esto viene a raíz de la primera pregunta, ¿qué es lo que espera la sociedad tucumana de sus autoridades? 3 leyes. La primera, la ley de acceso a la información pública. Es decir, seguimos esperando eso, que cualquier ciudadano pueda acceder, por ejemplo, al conocimiento de
¿cuántas personas trabajan en la legislatura? Y si son de plantas permanentes, bloques políticos o bloques temporarios. ¿Y cuánto ganan? No puede ser un secreto lo que ganan. Lo Ahí me es. mandaron la información, la tengo que chequear, no sé. 50 millones de pesos cobraría Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Es una locura, pero ahí están. Y están otros más, ¿no? Y Menem Otra también. ley. Otros Menem más. Sí. Otra ley es que obliga a los funcionarios a presentar sus declaraciones juradas. Claro. ¿Y sabe por qué no la hacen? Porque, por ejemplo, voy a dar un dato, un ejemplo muy tangible. En el año 2002, el 20 de febrero de 2002, se inicia una causa. Vargas Aynas, Jerónimo y otros sobre exacciones ilegales. Expediente 1253/2002, el hijo del genocida, Antonio Domingo Bussi, Ricardo Argentino Bussi, denuncia que habrían sobornado a una cantidad importante de legisladores para que se reforme la Constitución. Allí presentan sus declaraciones juradas. 2002. La más alta autoridad de la provincia, hoy, en ese momento, 2002, ¿sabe qué es lo único que tenía? Una camioneta Mitsubishi modelo 2002. Hoy, por ejemplo, en la provincia de Tucumán tiene 30 inmuebles, 26 departamentos en el microcentro y 4 fincas de grandes dimensiones. Repito, 26 departamentos en el microcentro y 4 fincas, solo en San Miguel de Tucumán. Pero también tiene como contrapartida pobres de solemnidad, como un representante del Ministerio Público Fiscal que no tiene absolutamente nada. ¿Y sabe por qué? Porque utiliza la figura jurídica del fideicomiso. Entonces, ni él ni sus familiares tienen inmuebles, ni inmuebles registrables. ¿Por qué? Porque todo eso lo absorbe esta figura jurídica que se denomina fideicomiso. Le damos respiro, doctor, a los televidentes porque es enero. Ya hace mucho calor. Ya volvemos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Sigue siendo enero en Tucumán y seguimos trabajando. Y seguimos con el doctor Morales. Vino hoy a hablarnos, bueno, un poquito, creo que se olvidó algo. Dejó algo en el tintero el programa pasado. Bueno, él me va a decir qué es lo que falta. Y ya vemos qué otros temas tratamos. Venga, doctor, como dicen en español, que se venga. Además, aumenta la temperatura, ¿no? Los textos jurídicos muchas veces ponen entre paréntesis omisis. Sí, había mencionado en el programa anterior que descreía no solo de la sanción, sino del debate de 3 leyes. La que me faltó es la ley de juicio por jurado. Parezco monotemático, pero no es una cuestión menor. Por enésima vez, repito, a la sociedad tucumana, desde noviembre del año 2016, en 2 disposiciones del Código Procesal Penal de Tucumán, se establece el juicio por jurado. En el artículo 3, numeral 1, incluso el legislador prevé una distinción entre el juez técnico, durante la investigación penal preparatoria, del jurado, que son 12 ciudadanos que en un debate oral y público deciden sobre la culpabilidad o no culpabilidad de un joven ciudadano. Y el artículo 12, que es contundente porque exige la culminación de todo juicio penal con
un jurado, es decir, participación ciudadana. El mismo título del artículo 12 del Código Procesal Penal de Tucumán establece, ¿sí?, bajo la cápite participación ciudadana, esta exigencia. O sea, un juicio oral, público, continuo, contradictorio y por jurado. Porque el juicio por jurado es el verdadero juicio, o sea, un juicio penal para la democracia. Doctor, ¿y usted qué opina, jurídicamente hablando, por supuesto, de lo de México, donde ya los jueces los vaya a elegir la gente? Ahí discrepo, porque soy partidario más bien del sistema anglosajón. Esto es, que el pueblo vote y elija a los representantes del Ministerio Público Fiscal, porque no solo representa a la víctima, sino también a la sociedad y a los jefes policiales. Para ello habría que reformar la Constitución Nacional y se además impone también un aspecto cultural que todavía no lo tenemos. Porque no es necesario elegir a los jueces. Y vuelvo al sistema anglosajón, que únicamente se observan con atención los juicios penales, pero también los juicios civiles. Y voy a citar un ejemplo. En el sistema anglosajón, en Estados Unidos, por ejemplo, también lo integran jurados. Y fíjese usted la praxis cultural de la sociedad norteamericana, porque a ese famoso deportista, O.J. Simpson, acusado del homicidio de su esposa y del amante de su esposa, en un jurado, en el marco del juicio penal, fue declarado no culpable, aunque se probaron irregularidades en la obtención de las pruebas. Pero otro jurado, en un juicio civil, lo declaró a Simpson culpable. Entonces, no es necesario elegir a los jueces. A los fiscales sí, porque representan a la sociedad. Porque quien tiene la última palabra es el pueblo, que son 12 ciudadanos elegidos previamente de un registro o de los padrones electorales, siempre que no estén incluidos en las prohibiciones. No deben ser abogados, escribanos, procuradores, no deben estar inhabilitados judicialmente. Desde mi punto de vista no es necesario, y esto es lo que genera mucha polémica, que sepan leer y escribir. ¿Sí? ¿Sabe la cantidad de políticos que son elegidos por personas analfabetas en nuestro país, por ejemplo, o que tienen una educación formal, es decir, tienen primer grado pero no saben leer y escribir, o apenas analfabetos funcionales? Sí, entonces se eligen 48. ¿Sí? 48 desde mi punto de vista. También esto ha generado en algunos ámbitos académicos discusión, porque de esos 48, 16 desde mi punto de vista se deben percibir como varones, 16 mujeres y los otros 16 pertenecientes al colectivo LGTBQI. Luego hay una audiencia, lo que se llama una audiencia de Guadir, que es en la que se seleccionan de esos 48, 18, 12 titulares y 6 suplentes, respetando esa proporcionalidad, o sea, 4, 4 y 4, y los suplentes 2, 2 y 2, y luego va a un juicio oral. Y es tan importante el jurado porque es la voz del pueblo. Siempre recomiendo una película que se llama El exorcismo de Emily Rose, que está basado en un caso real,
de Alemania, El cura, creo que que es va- un sacerdote, el que va ¿sí? Nada juicio. más que en Alemania fueron condenados por homicidio culposo, ¿sí? El sacerdote y los padres de esta chica en el marco de un exorcismo, pero en la película es únicamente el cura al que lo llevan a un juicio oral, lo defiende una atea, el fiscal ultracatólico, es decir, un catolicismo ultramontano, que por supuesto sostuvo la acusación y el pedido de condena, y el jurado lo declaró culpable, pero por homicidio culposo. Pero ¿cómo termina la película? Se levanta la persona que preside el jurado y al juez técnico le pide la palabra para recomendarle que el sacerdote no vaya a la cárcel por el tiempo que ya había sido privado de la libertad. Se quiere oponer el fiscal y el juez técnico le dice: silencio, está hablando el jurado. Y eso significa que es la voz del pueblo. Y el juez escucha la voz del jurado, que es la voz del pueblo, y si bien lo condena por homicidio culposo, al lugar. también, ¿sí?, escucha la segunda parte de lo que sostiene el jurado y lo deja en libertad. Es decir, y eso es confianza en las instituciones. En este país, sí, los partidos políticos, sin distinción de bandería, pagan para que lo voten, entonces no se confía en el pueblo. Si no se confía en el pueblo, en definitiva, se desconfía de la democracia. Y eso abre puertas y ventanas para fáciles soluciones aventureras, y ello explica, entre otras causas, la irrupción y el triunfo de Milei en estos tiempos. ¿Y por casa cómo andamos? ¿Qué pasó esta última semana en Tucumán? ¿Qué hubo? La verdad que una vez más la realidad carcelaria no importa. Cada vez los presos están más inseguros en Urquiza, disfrazan los homicidios como suicidios o muertes dudosas. Somos noticia nacional por eso, ¿no? Somos noticia nacional. Desde mediados del año 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación observa con mucho detenimiento, a la vez que existe preocupación por las situaciones de esta provincia y especialmente los deleznables fallos del cada vez menos alto tribunal doméstico. A nosotros nos llevaron una vez a visitar las cárceles como periodista, con muchos medios. Bueno, ellos de lo único que nos pedían, de qué se iban a quejar, después quedan encerrados ahí, sale la queja y ya sabes cómo te va. Pero lo único que nos decían es que pedían que se les apresure las causas, nada más, que se les dé curso a las causas, porque había causas que estaban dormidas ahí, que no sabían qué pasaban con sus causas, y eso, claro, para una persona que está encerrada debe ser tremendo. Pero ahora ya no sé. Hoy no se da esa demora porque es muy ágil el nuevo Código Procesal Penal, pero siempre son los mismos, los sectores desaventajados, los que van a la cárcel. Y tengo una reflexión para las autoridades políticas y sobre todo para el jefe de policía, ¿sí?, que se creen impolutos y cada vez que hablan de los presos lo hacen para denigrarlo y cuestionar a su familia. Creo que Borges alguna vez escribe: la pureza es una virtud celestial que cada vez baja la tierra. Deberían leer
desde el titular del Poder Ejecutivo hasta el último efectivo policial a Borges para encontrar esta frase. ¿Algo más? Por ahora, Lo dejamos ahí. como decía Ham Nestat. Lo dejamos ahí. Ya seguimos, ya volvemos.